a tratar hoy el Éxodo capítulo 1, versículo 22. Capítulo 22, versículo 1 al 10. Vamos a estar tratando esa unidad de pensamiento. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Capítulo 22, versículo 1 al 10. O sea, vamos a tratar el capítulo 2 del versículo 1 al 10, pero vamos a un versiculito arriba de ese para coger bien toda la unidad del pensamiento. Bien, vamos a orar para disponer ese tiempo al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para estudiar tu bendita palabra. Señor, no somos dignos de estar expuestos a tu escritura, no somos dignos, mi Señor, de estar expuesto a las grandezas inescrutables del Evangelio, pero te plazó a ti, Señor, en tu bondadosa misericordia, en tu amor manifiesto en tu Hijo Jesucristo, constantemente mostrarnos tu palabra, constantemente, por medio de tu Santo Espíritu, hablar a nuestros corazones, para animar nuestras vidas, para edificarnos, para alentarnos, Señor, en ti, para ser llenados en ti. Señor, yo te doy muchas gracias. Aliéntanos en esta mañana, háblanos al pueblo, habla a nuestros corazones para vivir más conforme a tus demandas, conforme a tu palabra, para amarte, para quererte, para respetarte, Señor, y cada día ser más deseosos de ti, una comunión íntima y personal contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10 dice: Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mis hermanos, como breve introducción antes de poder entrar a tocar este texto, y pues hasta ahora estamos empezando, ¿no? Y para calentar un poco, capítulo 1, capítulo 2, bueno, hasta ahora estamos empezando en esto y vamos a calentar un poco para entrar a este capítulo 2, bien. Mis hermanos, algo claro que hay que tener cuando tratamos del libro de Éxodo es que esto cuenta una secuencia, es total y plenamente una secuencia del libro de Génesis, donde al inicio, mis hermanos, de la caída de Adán, sabemos que de inmediato Dios promete un libertador para liberar de la esclavitud, del pecado, a esta raza caída, que vendría de la simiente de la mujer. Mis hermanos, ¿qué relación tiene que ver esto tanto con el libro de Éxodo? Bueno, a medida que transcurre estos eventos en Génesis, se nos va mostrando la línea mesiánica por la cual vendría ese libertador del linaje
y muestra este linaje donde Dios llama, de esta familia, donde Dios llama a un hombre llamado Abraham, a quien, mis hermanos, el Señor da la siguiente promesa, promesa de la cual constantemente se está tratando en el libro de Éxodo una y otra vez, una promesa redentiva tratándose una y otra vez. Esta promesa pasa de generación en generación, de Jacob, Isaac, de Abraham, Isaac, Jacob, por último José. Y bien, en esa promesa, en Génesis capítulo 15, versículo 13, 14, dice el texto: entonces Jehová dijo a Abraham, escuchen lo siguiente: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 4 cosas se están nombrando en esta promesa. Número 1, moran en tierra ajena, esto es Egipto. Número 2, serán esclavos. Número 3, oprimidos por 400 años. Y número 4, serán librados. Esto es lo que constantemente se va a repetir en Éxodo, y ya es el cumplimiento cuando entra ya Éxodo con esto. Ahora, en el capítulo 1 de Éxodo ya se están viendo y se fueron notorios estos cumplimientos de esta promesa. Número 1, ya vemos al pueblo morando en tierra ajena. 2, son esclavos. Y 3, llevan oprimidos ya 400 años. Falta la liberación. Pero después, mis hermanos, de la muerte de Abraham, Dios aparece a su querido hijo Isaac, y esta promesa se ve de manera más clara aún, donde en Génesis 26, versículo 4 le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto es para decirnos que el pueblo que Dios va a libertar es un pueblo muy numeroso, pero dando una esperanza redentiva con una mirada futura aún más allá. Esto quiere decir, al decirle que las naciones serán benditas en tu simiente, pues claramente está mostrando una redención, por lo cual va a venir la simiente, la promesa, quien es el Cristo, quien va a libertar no solo a estos israelitas, sino que la promesa va a ir más allá y va a libertar a muchas personas de la verdadera esclavitud del pecado. Entonces, a medida que sigue esto avanzando, al punto después que ya llega a Jacob, una vez más, el Señor le repite la promesa y le dice a Jacob que la tierra en la que está sentado, el Señor se la va a dar y que lo hará venir, o sea, que otra vez va a venir a Canaán. Obviamente, sabemos que Jacob, cuando entraron a Egipto, Jacob no volvió a Canaán. De hecho, sabemos que murió, y bueno, después de ahí lo más bien lo llevaron, pero ya muerto, para enterrarlo en la tierra prometida. Pero no volvió. Pero sabemos que en cierta manera sí volvió, porque ya que de Jacob, de los lomos de Jacob, salió Israel. Y Jacob, pues, ¿quién se llama Israel? Obviamente, por ese hecho vemos que Israel sí volvió. Cuando termina Génesis, mis hermanos, ya cuando estamos viendo esto, cuando ya le dice a Jacob que tendrá una tierra, que volverán a una tierra, ya nos está mostrando el evangelio completo acá en estos aspectos. En Abraham nos está mostrando que Dios va a libertar a un pueblo esclavo. En Jacob, que ese pueblo, mis hermanos, ese pueblo, Dios no solo lo va a libertar, sino que además de eso, lo va a llevar a una tierra prometida. Y en el otro que vimos en Isaac, va a ser un pueblo numeroso. Pero al terminar el libro de Génesis, cierra esperando algo grandioso, ya que José, cuando termina el libro, cierra esperando la promesa de redención. El libro cierra esperando al libertador. José le dice al pueblo, ya en las últimas palabras del libro de Génesis: ten por cierto que el Señor los visitará, y que como testigo de eso harán llevar de aquí mis huesos. Cosa que también se cumple en el libro del Éxodo, cuando ya el pueblo en plena liberación, Moisés va y saca pues los huesos de José. ¿Y esto para qué? ¿Para qué sacar unos huesos? Bueno, mis hermanos, sencillo, porque ya nos está mostrando que el Señor no solo va a libertar
el alma, sino que también el cuerpo. Y aquí en este texto también nos va a mostrar el día cuando el Señor venga, la resurrección, de que cuando el Señor liberte a su pueblo, no solo, mis hermanos, lo salva, sino que también lo sacará de la tumba fría con una redención cúlmine hasta los huesos. Entonces ya nos está mostrando, ya nos está planteando aquí el mensaje completo del Evangelio, que Dios va a libertar a un pueblo de la esclavitud del pecado, un pueblo numeroso, para llevarlo a una patria celestial. Y esto es, mis hermanos, el día de la resurrección, cuando el Señor venga. Ahora bien, por tanto, mis hermanos, cuando llegamos a Éxodo, vemos claramente que el tema central de este libro es este: que Dios se glorifica en libertar a su pueblo para que le sirva. Ese es el tema central del libro de Éxodo. En una palabra, por eso lo definen: redención. Dios se glorifica en libertar a su pueblo para que le sirva. Pues deja ir a mi pueblo para que le sirva, lo que constantemente Moisés va a repetir a Faraón. Por lo tanto, mis hermanos, en ese primer capítulo estuvimos viendo única y solamente una representación beatífica de lo que verdaderamente esta promesa representa, un contexto y plenamente espiritual. Sabemos que claramente en el capítulo 1 esto representa la incapacidad humana de ser libres del pecado. Eso muestra el capítulo 1. La incapacidad humana de ser libres del pecado. Pues vemos un pueblo que, aunque es numeroso, que aunque es fuerte, este pueblo por sí mismo, por sus fuerzas, por sus méritos, no puede ser libre del yugo de la esclavitud que Faraón tiene sobre él. Una representación de que el hombre está incapacitado para ser libre del pecado. Y el hecho de que lleve 400 años en esta esclavitud es una señal que muestra que el hombre puede vivir toda la vida siendo esclavo, a menos de que el Señor intervenga con mano poderosa. Y también muestra el hecho de que cuando ya los hijos de los israelitas están siendo llevados a muerte, esto muestra que aún así los afectos familiares, aún así los afectos más apegados, mis hermanos, no transforman el corazón del hombre. Así le maten los hijos, mis hermanos. El ser humano no va a cambiar ni por su mamá ni por su abuela. A veces escucha el consejo: mire, cambie por sus hijos, mire, meta el empeño. Y eso es algo que la Escritura siempre deja en claro, inclusive en la vida de Jeremías, cuando Jeremías le dice al pueblo: háganlo por sus hijos, pero ya lo habían vendido a los hijos para comer algo de comida. Nada de eso sirve, o sea, no, nada de eso. Entonces, mis hermanos, nos muestra claramente que el hombre está incapacitado para ser libre de la esclavitud del pecado. Ahora ahí es donde llegamos a algo muy esperanzador en el capítulo 2 que vamos a tratar en esta mañana. Capítulo 2, mis hermanos, que es muy esperanzador. ¿Debido a qué? Debido a que ya nos muestra un pueblo en una tragedia tan tremenda, sobre las promesas ya cumpliéndose, de lo que Génesis se había prometido. Gracias, mi hermano. Y mis hermanos, este es un texto que uno dice: este texto es muy bonito, ¿no? Porque se puede hablar de la familia, se puede hablar, por ejemplo, de que, porque esa es una familia, ¿no?, que tiene un problema con el hijo. Entonces vamos a hablar de las situaciones familiares que a veces están complicando las cosas con los hijos, y bueno, en fin, o una crisis en el hogar, esas crisis en el hogar, esas situaciones tan difíciles. Pero mis hermanos, no, la idea original de la cual yace en este texto es que Dios preserva al libertador de su pueblo. Ese es el tema central, con una mirada rotunda y totalmente contrastante al Cristo, mis hermanos, que Dios preserva al libertador de su pueblo, con unas énfasis en su hilo conductor total y plenamente marcados ahí. Ese es el tema: Dios preserva al Salvador de su pueblo. Y vamos a mirar este texto en 3 puntos. Como primer punto a tratar en esta mañana, el Salvador nace bajo órdenes de muerte. Ese es el primer punto: un Salvador nacido bajo órdenes de muerte, extraído de la línea del texto que dice: echad al río
a todo hijo que nazca. Extraído del capítulo 1, versículo 22. Como segundo punto a tratar, miraremos, el Salvador es escondido de la muerte, extraído de la línea del texto que dice, viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Extraído del capítulo 2, versículo 2. Y como tercer punto, el Salvador es libertado de la muerte, preservado, extraído de la línea del texto que dice, porque de las aguas lo saqué, versículo 10. Mis hermanos, como ya hemos mencionado, para entrar en este capítulo 1, el Salvador nace bajo órdenes de muerte. Hemos visto que en todo esto hay un propósito del Evangelio, y es solamente, mis hermanos, de una manera muy puntual, mostrar en ese primer punto a Moisés, que nace bajo órdenes de muerte. Y esto es con un fin, mis hermanos, de mostrar el prototipo del Evangelio. Y sabemos que en ese momento es en el que Satanás, mis hermanos, sabe cómo la promesa del Señor se está cumpliendo con el fin de liberar a su pueblo. Pues sabemos, mis hermanos, por la Escritura, que no solo es el pecado quien se enseñorea del hombre, sino que también es Satanás. Pues así como Faraón tiene miedo, así también Satanás tiene miedo de que su reino se vea vulnerado, de que los pecadores ya no estén sujetos a su señorío. Cuando la promesa de Dios fue puesta inmediatamente en acción de liberar a Israel, no es solo un gobierno hostil que se opone a Dios en el texto, sino que son las fauces de las tinieblas. Cuando Dios promete liberar a un pueblo, cuando Dios promete liberar a su rebaño, al ver Satanás esto, cómo empieza a obrar la promesa de redención, de inmediato, mis hermanos, las fauces del infierno atentan contra el pueblo de Dios para exterminar toda esperanza salvífica que llegue a redimir al pueblo. De inmediato, mis hermanos, vemos aquí las tinieblas, las densas tinieblas de la muerte. Un contraste totalmente igual cuando viene la promesa en ejecución en el evangelio, en los libros del evangelio, como lo es Mateo, Juan, Lucas, que de inmediato cuando el plan se pone en acción de salvación, las fauces del infierno se levantan, el pecado se levanta de inmediato para exterminar toda esperanza de salvación que vaya a redimir al pueblo. Oh, hermanos míos, cuando estamos viendo verdaderamente este texto, de inmediato esto nos debe llevar a desear aborrecer el pecado, porque el pecado hace todo lo posible porque el hombre no sea libre de la condenación eterna, para que el hombre no sea libertado de gran esperanza de un Salvador tan bueno. Y es ahí donde ese texto, donde ya de entrada vemos cómo es Éxodo, es tan similar a los tiempos del verdadero Mesías, a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí cómo ese Salvador es nacido bajo esas órdenes de muerte que no son amenazas, son de inmediatamente, ¿qué son? Órdenes de muerte. Ahora, mis hermanos, este punto fue algo breve, pero vamos a mirar el segundo punto. El Salvador es escondido de la muerte, viéndole que era hermoso. Mis hermanos, en medio de esa situación, en medio de tal edicto del versículo 1, capítulo 2 de Éxodo, nos muestra que preciso, mis hermanos, en ese contexto tan difícil, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Mis hermanos, en momentos así es donde el consejo más práctico sería: ahorita no se case, quédese solo, no tenga hijos, ¿sí?
Y uno ve ese suceso, tú lees allá arriba, van a matar a todos los niños. Y de inmediato abajo dice, y un hombre de Leví se mete con otro, se casa, se comprometen con una mujer de la tribu también de Leví. Y de inmediato esto corre tan rápido que dice, y tuvieron un hijo. Versículo siguiente, tuvieron un hijo. Una situación que uno diría, no es momento, no son momentos para tener hijos. No son momentos para añorar, agrandar a la familia. Y es ahí cuando el versículo 2 dice de inmediato que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses mientras la muerte acechaba, mis hermanos. Dice que lo ven hermoso, pero ojo, tengan cuidado acá. Muchos dicen con este texto, hermanos, ¿cómo interpretar esto que lo vieron hermoso? Hermanos, ¿quién para sus hijos, qué padre para sus hijos, o qué padre para sus hijos, su hijo no le es hermoso? Y uno no debe interpretar el texto así, hermanos, no, de ninguna manera, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Hebreos, mis hermanos, habla, porque entonces nosotros diríamos, antes de ir allá a Hebreos, diríamos, o sea que si era feo, no lo iban a esconder, porque dice que por ser, o sea, porque ellos tuvieron, dice que el actuar de ellos, cuando ya lo vemos Hebreos, dice que por la fe escondieron a Moisés porque lo vieron hermoso, no temiendo a los edictos del rey, Hebreos capítulo 11, pero fue por la fe, pero ¿cómo así? O sea que si era feo, no hubieran hecho nada, no hubieran preservado a Moisés, no lo hubieran guardado. Entonces sería una mala interpretación del texto. Entonces, ¿cómo entender eso, mis hermanos? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo así que lo vieron hermoso? Hermanos, es sencillo. La escritura se interpreta con la sola escritura. Cuando miramos el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20, vamos a ver por qué era hermoso, en qué era hermoso. Hechos, capítulo 7, versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo, ojo, ya está hablando en el tiempo. Y arriba empieza cuando las promesas se empezaron efectuando, las promesas del Génesis. En ese mismo momento que estaba Faraón matando a todos los niños, dice el texto, en aquel mismo momento nació Moisés. Y fue agradable a Dios. Tengan cuidado, fue agradable a Dios. ¿Cuándo? Después que Moisés estaba ya sirviéndole al Señor, cuando fue llamado en Canaán, ¿fue ahí cuando ya fue agradable? No, mis hermanos. Dice el texto, y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Cuando Moisés le fue agradable a Dios, apenas nació y fue criado en la casa de su padre. Oh, mis hermanos, apenas los padres vieron a este niño, veían la gracia del Señor sobre él. Mis hermanos, al punto de que más adelante de este capítulo 7 nos damos cuenta que Moisés sabía, cuando dice este capítulo 7, el versículo 20, un poquito más abajo, que cuando él vio esa discusión, esa riña entre hermanos, entre el pueblo, dice que él va e inmediatamente ataca a uno de los verdugos que están maltratando a uno del pueblo. Creo que dije mal la otra frase, pero ataca de inmediato a uno de los verdugos de los egipcios que está atacando a uno de los israelitas. Dice el texto, y él pensando, él creyendo que todos sus hermanos lo veían a él como el libertador. Eso los deja claro el texto. Mis hermanos, ¿cómo sabía Moisés que él era el libertador? ¿Dónde pudo haber sabido eso? ¿Quién le enseñó? Y dice que era el libertador que Dios había demandado. ¿Cómo sabía él de Dios? El texto, mis hermanos, es claro. No nos queda la menor duda que fueron sus padres quienes les pudieron enseñar el tiempo mientras él crecía para dárselo a la hija de Faraón, que le enseñaron la palabra de Dios. Pero hay algo más impresionante acá,
Porque cuando miramos el libro de Hebreos, capítulo 11, el cual dice que por la fe, y nombra todos los personajes de la fe, y entre esos personajes de la fe sabemos que están los padres de Moisés, dice que todos ellos en la fe hicieron lo que hicieron esperando algo. ¿Qué esperaban? Que esperaron algo y que ese algo no se cumplió. ¿Qué era ese algo que esperaban? Donde ponían su fe. Era una promesa de la cual el mismo libro de Hebreos dice que Dios no se avergüenza de llamarles hijos. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Porque ellos esperaban una patria mejor, esto es celestial. De lo contrario, dice el texto, hubieran tenido tiempo de volver. Estaban en Egipto y dicen, pues vamos a Canaán, pero querían experimentar esa sombra de ver la intervención divina, de la salvación que el Señor traería. Hermanos, eso es sorprendente. Cómo estos padres ya sabían sobre que Dios iba a libertar a un pueblo para salvarlo de la esclavitud del pecado y llevarlos a una patria celestial, adelantados a su época, hermanos. Adelantados a su época. Uno dice, ¿cómo lo sabían? No lo sé, pero lo sabían. Solo queda decir a esto, sorprendentemente, intervención divina, revelación divina. No queda más que decir respecto a esto. Por lo tanto, mis hermanos, nos deja ver que cuando los padres ven a Moisés y dice que lo ven hermoso, lo ven alguien agradable a Dios, lo ven como el Salvador, mis hermanos, precioso, que libertaría a su pueblo. Y por lo tanto tienen la responsabilidad, el gran ministerio, y miren la responsabilidad de sus padres, de cuidar a este niño que va a ser partícipe de que las promesas del Señor se puedan cumplir. Un contraste claramente con nuestro buen Salvador, el cual es el más hermoso de los hijos de los hombres. O si aquí vemos, por ejemplo, que es Leví, al cual el Señor da un Salvador para Israel, y vemos de esta tribu de Leví, que después tiene que dejarlo sobre las aguas. Vemos ya más adelante como uno de la tribu de Leví, porque ya eran los sacerdotes que se encargaban, ahora va a tomar a ese bebé hermoso entre sus manos y él va a decir que puede morir en paz porque sus ojos han visto la salvación. Oh, qué esperanza tan grandiosa que fue para el pueblo en ese momento. Entonces, mientras eso está pasando, mientras ven ese niño hermoso, el cual Dios se agrada tanto de Moisés, pero aún más nos muestra que el mismo Padre dijo de Jesucristo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Solo muestra una sombra que inmediatamente nos apunta a algo más que similar, totalmente sorprendente, en el cual solo nos muestra al Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, vemos que lo tienen que esconder de las amenazas de la muerte, una situación pues que sabemos que es total y plenamente difícil. Vaya responsabilidad. Dice que lo pudieron tener máximo hasta un promedio de 3 meses. De hecho, el mismo capítulo 7 del libro de los Hechos dice que debido a la muerte tuvo que cuidarlo la hija de Faraón. Pero hermanos, uno dice, y eso es algo que hay cosas que de verdad le volan a uno la cabeza, hermanos. Uno dice, bueno, si mi hijo estuviese, o nuestros hijos, el tuyo o el mío, estuviese en una situación donde el gobierno diga vamos a matar todos los recién nacidos, tú pensarías en sacarlo del país, ¿no? Llevarlo a donde un familiar que esté fuera del país, o irte tú fuera del país con tu hijo. Eso estoy seguro que cualquier otra cosa, pero jamás se te ocurriría coger una canasta, hermano, una especie de canasta, calafatearla y ponerla sobre las aguas a la orilla del río. Y es donde uno verdaderamente se vola la cabeza. Sí, claramente el texto, la Biblia deja ver que los padres
hicieron eso por fe de cuidar a Moisés. Llega un punto donde ya no lo pueden cuidar. ¿Quién sabe? Quiero imaginar un poco. Tal vez había más vigilancia en los barrios israelitas para ver si se escuchaban niños por ahí llorando y cumplir la orden de Faraón. ¿Quién sabe? No sabemos más. Pero al hecho de que dicen que ya no lo pueden tener, es que están obligados a tomar una situación en la cual tienen que salir sí o sí del niño. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ponerlo sobre las aguas? ¿Por qué no otra opción? Hermanos, tengo la respuesta para eso. No lo sé. Y esa es una respuesta. Pero lo que sí deja ver el texto de manera clara, mis hermanos, es una gran probabilidad de que cuando las mujeres están ahí, dice que los ponen en las aguas, pero dice que llegan, algunos dicen que eso era un lugar donde, que eso es algo sucio y contaminado, pero por lo que el texto deja ver no era así, ya que dice que las doncellas iban a bañarse. Entonces, probablemente lo más seguro en la fe de los padres, porque ellos no quieren ahogar a su hijo, vemos que hay un fin ahí al preparar este canastico bien calafateado para que no le entre agua, y el fin es preservarlo. Y que probablemente tal vez ellos crean, bueno, tal vez que llegue a una de las doncellas donde pueda ser preservado. No lo sabemos. Pero en medio de todo eso, lo que sí sabemos, hermano, es que en toda esta situación, lo único que se está entretejiendo son los planes del soberano, en los cuales de una u otra manera está mostrando de manera gloriosa, pero al mismo tiempo muy curiosa, cómo está preservando a un Salvador para su pueblo. Donde la hermanita llega a un punto que dice que se queda viendo desde lejos qué va a pasar con su hermanito. Y es aquí donde no puedo olvidar, es una aplicación que empieza a desarrollar un pastor respecto a esto, donde curiosamente él dice que nosotros debemos ser como, de alguna manera, como esa niña, en la que no estamos parados sobre un río literal, unas aguas literales, y viendo qué va a pasar con un Salvador, pero sí estamos frente a un río de la Escritura, donde la cual está corriendo un bebito en el río de esta promesa, y que tú debes seguirlo, y qué va a pasar con él, y qué va a suceder con él. Cuando esta niña llega, lo único que sucede es que verdaderamente la mujer, que la hija de Faraón, uno mira esa escena, y yo digo, es sorprendente porque uno mira la escena y uno dice, ay, no, si uno leyera eso por primera vez, la hija de Faraón lo vio, no, se acabó todo, es la hija de Faraón, esto se acabó acá, va a morir, esta es una despiadada tal vez. Pero cuando la escena da un giro totalmente diferente y dice que ella sintió compasión del niño, y ella verdaderamente tenía en claro la situación que estaba pasando. Y lo curioso que empieza a decir es que ella dice a la misma mamá de José, a la misma mamá de Moisés, gracias a la niña que interviene ahí, como que necesitan una criada, yo tengo una. Y inmediatamente en esa intervención divina, el Señor está obrando, y vemos cómo ahora esta mujer va a cuidar, va a ser la protectora de Moisés. Ahora, vemos que Moisés termina de buena manera, el niño no muere, el niño es preservado. Pero vemos en Cristo, mientras nosotros seguimos el río de la Escritura y vemos a ese bebito que poco a poco vamos dándonos más luz, vemos que verdaderamente el niño, en nuestro Señor Jesucristo, fue preservado. Pues así como Moisés fue preservado en la casa de Egipto, vemos que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando es ese bebito, el Señor dice a José que huya a Egipto para ser cuidado allá y ser preservado. Un contraste, contraste para cumplir la siguiente promesa que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras vamos viendo esto, uno ve a Moisés que crece y todo va bien, pero nosotros vemos que es el mismo Dios Padre que, a diferencia de Israel, que tiene tanto celo porque han matado sus primogénitos, que vemos la ira de Dios, que inclusive teólogos dicen que cuando
el agua se vuelve en sangre, es como si de esas aguas estuviese clamando la sangre de todos los niños que han echado al río. Como esa expresión de la sangre que clama más que de Abel desde la tierra, y ver cómo ahora esas aguas, como juicio de Dios, porque han matado a su primogénito, ahora empiezan a apestar. Pero no vemos ahora esa protección para su primogénito mientras vemos la historia del Mesías, sino que vemos verdaderamente a Dios Padre matando a su primogénito para salvación nuestra, y de esa manera libertarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, mis hermanos, vemos claramente que el texto muestra de manera clara y convincente que Dios sí preservó a nuestro Salvador, que Dios sí preservó a nuestro libertador. Ahora, ¿cuál sería nuestra aplicación respecto a esto? ¿Cómo debiéramos nosotros comportarnos al saber que verdaderamente Dios preservó a tu Salvador? Bueno, primeramente, que la constancia de eso está en tu corazón, que es el Espíritu de gracia que verdaderamente verifica esa verdad en ti, porque eres alguien salvo y redimido por gracia. Pero la aplicación más grandiosa que debemos tener es que Satanás, el pecado, la muerte, trataron de que eso fuera imposible para nuestras vidas, y que por lo tanto nosotros debemos oponernos al pecado, vivir con más santidad, vivir cada día más el evangelio del Señor Jesucristo, ser nosotros más queridos y amorosos para con nuestro tierno Salvador, que ha sido preservado para nuestras vidas. Mis hermanos, no hay otra aplicación para este texto. Yo sé que muchas veces cuando miramos este texto quisiéramos ver, por ejemplo, un poco más la situación de estos padres, un poco más la situación de los hijos, la economía de cómo ahora este Moisés va a ser sustentado y cómo Dios provee. Sí, eso está en el texto, sí, eso es verdad, pero la idea original, la idea más fuerte que sale de ahí de ese texto es que Dios preservó a un Salvador para librarnos de la esclavitud del pecado, y eso sobrepasa todo lo demás que está en el texto. Siéntete querido y a gusto de saber que ese Salvador fue preservado para ti y para mí, y no queda más que decir que amén. Muchas gracias.